Hola, muy buenos días a todos, amada iglesia, queridos amigos. Hoy es sábado 25 de marzo y estamos listos ya para comenzar este día meditando en la palabra del Señor. Así que les doy la más cordial bienvenida, una cálida bienvenida a todos los que se están conectando ya para comenzar este tiempo, palabra de esperanza, este tiempo de reflexión, tiempo devocional, en el que juntos como iglesia podemos conectar con nuestro Dios y conectar entre nosotros también. Vamos a seguir meditando en este tema de la serie En qué creemos. Bueno, ya el pastor Arturo el domingo pasado explicó acerca del término Iglesia Universal. Ya nos explicó qué sí significa, qué es lo que no significa. Y bueno, no vamos a tocar más ese tema. Vamos directamente a la palabra del Señor y le pido que abra su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 14. Repito, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Mientras ustedes lo encuentran, rápidamente déjenme compartirle un poquito del contexto. El apóstol Pablo es quien escribe esta carta a su discípulo Timoteo. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? Bueno, Pablo quiere proveerle a Timoteo cierta información acerca del liderazgo. Pablo le escribe diciéndole que tiene que aprender a dirigir las cosas en la iglesia de Éfeso. Así que pues es un maestro dando ciertas instrucciones, enseñando a su discípulo acerca del ministerio. Bueno, ahora sí, si ya lo tiene, vamos a leer. Dice así el versículo 14 del capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es decir, Pablo se está anticipando, ya tiene ese deseo de ir a ver a Timoteo, pero le escribe antes. Es decir, Pablo sabe que es importante este tema y le escribe antes de verlo. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Aquí está una primera clave de este texto, el cómo. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Subraya eso, por favor, ahí en tu Biblia si puedes hacerlo. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Una partícula que explica algo, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Bueno, yo sé que hemos hablado mucho ya acerca de que la iglesia no es el lugar físico en donde nos reunimos. Ya hemos hablado acerca de la diferencia de estos términos, templo, iglesia, y hemos entendido ya que la iglesia somos las personas, los creyentes que nos reunimos. Y Pablo nos está hablando sí de un lugar, pero un lugar espiritual, formado con personas espirituales. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Un lugar que ha sido destinado para la oración, para la comunión, para la edificación mutua, para el servicio, para demostrar el amor que proviene de Dios, para seguir los pasos de su Señor y Maestro. Así que la iglesia es eso, un grupo de discípulos,
un grupo de creyentes, seguidores de Jesús, que han entendido cuál es el propósito. Y cuando Pablo le llama casa, de inmediato creo que viene a nuestra mente la imagen, viene el significado, el término de casa, un techo con paredes en donde habita una familia. Y me parece que nosotros podemos entender este término de la misma manera en la que nosotros decimos vamos a nuestra casa, vamos a nuestro hogar, es decir, vamos con la familia, vamos al lugar en donde nosotros habitamos. Así que entendemos por casa el lugar en donde alguien habita allí. Y si Pablo la está llamando casa de Dios, es porque Dios mismo habita allí. Debemos recordar que la iglesia fue comprada con la sangre preciosa de Jesús. Y eso la hace ser suya por la eternidad. Y si estamos estudiando que la iglesia es su casa, entonces entendemos que la iglesia, su casa, estará en comunión con Él, con su Señor, en una relación de intimidad por la eternidad, para siempre. Ahora, ¿qué representa la iglesia como la casa de Dios? Como acabo de mencionar, entendamos casa como lo que nosotros entendemos por el lugar de una casa. Alguien tuvo que haber participado en la construcción de estas paredes, de este techo, del lugar en donde habitamos como familia. Y seguramente participó un arquitecto. Seguramente alguien hizo unos planos, hizo cálculos, pensó cuánto se necesitaba de material, todo lo que hace un arquitecto. Y si Pablo nos está diciendo que la iglesia es la casa del Dios viviente, entonces entendemos que Dios es quien la diseñó, la planeó de esta manera. Y tenemos que entender que nacimos en el corazón de Dios desde hace mucho tiempo atrás. Él es el arquitecto, quien diseñó la estructura de su casa. En segundo lugar, alguien tuvo que poner manos a la obra, alguien tuvo que meter las manos, ensuciarse con todo el material que implica una construcción. Y cuando estaba yo haciendo esta reflexión, venía a mi mente ese texto: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es Dios quien va dándonos forma. Es Dios quien toma un cincel y quien con cada cincelada nos va moldeando más de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su voluntad. Es Dios mismo quien pone cada ladrillo, quien va fortaleciendo nuestros muros. De modo que cualquier esfuerzo que hagamos como iglesia será de poca utilidad si Dios no es quien está obrando, si no estamos haciendo a Dios, si no le estamos permitiendo más bien ser el centro de todo, ser el todo, estar en la ecuación, estar
dentro como lo más importante. No podemos dejar a Dios fuera. De nada serviría una iglesia, un número de creyentes que se reúne dejando a Dios fuera. Es ilógico. Porque no podemos quedarnos sin la bendición del arquitecto, del constructor de la iglesia. Porque estaríamos trabajando en vano. Dios provee. Él mismo provee para su casa todo lo que se necesita en ella. Todo lo que se necesita para ese crecimiento. Todo el material, toda la mano de obra, toda la sabiduría, la inteligencia que se necesita. Sea cual sea nuestra necesidad, Él la conoce y Él la suple. Como dueño y señor de la casa. Los que somos adultos, los que somos padres de familia, sabemos lo que implica sostener, lo que implica mantener una casa. Lo que es ganar lo necesario para poder proveer, sea que tengas una familia o sea que solamente estés tú solo. Sabemos lo que implica mantener una casa, el mantenimiento, traer lo que se necesita en cuestión material, en cuestión espiritual. Y Dios trae a su iglesia lo que es necesario y así también quita de ella lo que no es necesario, lo que no le conviene a su iglesia. Así también entendemos que la implicación de una casa, de la casa de Dios, es que Él es honrado ahí dentro. Él es honrado en su propia casa. Cuando nosotros como iglesia nos sometemos, nos humillamos delante de Él, estamos diciéndole que Él es quien gobierna y no nosotros. Él es el que manda, Él es el Señor. Cuando tú y yo le cantamos con todo nuestro corazón, cuando abrimos nuestra boca y emitimos sonidos de alabanza, cuando lo hacemos juntos, estamos reconociendo que Él es el Rey, que Él es el dueño de esa casa. Y es ahí cuando Él se mueve, Él ha prometido estar ahí. Y su Espíritu obra de acuerdo a su voluntad y a nuestra necesidad. Él interactúa dentro de su casa. Él lo ha prometido. Y creo que si tú lo has hecho, cuando nos reunimos puedes experimentarlo. Y no hay palabras que puedan expresarlo, pero su Espíritu se mueve. Es real, es un Dios vivo. Y es impresionante la manera en la que Él cubre, en la que Él transforma, en la que Él sana, en la que Él perdona, la manera en la que Él interactúa con nosotros. Es algo sobrenatural simplemente. Bueno, la palabra iglesia es en el griego antiguo una palabra que no se usaba de manera religiosa. Sin embargo, era una palabra que se usaba para describir a un grupo de personas que los demás identificaban que eran diferentes, que habían sido llamados para algo, que habían sido apartados
Fíjense cómo el mundo en aquel entonces, los no creyentes podían identificar a un grupo de personas que decían, esos son apartados, esos no se comportan como nosotros, no hablan como nosotros, no actúan como nosotros actuamos. Y qué importante es que los no creyentes puedan identificarnos de esa misma manera. Así como les decían, la iglesia, que ahora puedan los que están a nuestro alrededor decir, allí en ese lugar se reúne la iglesia Torre Fuerte. Y que así puedan hacerlo con el nombre de cualquier otra iglesia. Que identifiquen, esas personas tienen un propósito. Y como dice el texto que estamos analizando hoy, es la iglesia del Dios viviente. Tienen un llamado de ese Dios que está vivo y que ha reunido a su pueblo para darles un propósito, para darles una tarea. Cada miembro, cada persona que asistimos, cada miembro es parte de ese cuerpo de Cristo. Y tenemos sin duda una tarea importante, de acuerdo también a los dones y talentos que hemos recibido. Este llamado debe ser cuidado, debe ser llevado a cabo con todo lo que tenemos. Esto implica nuestra energía, nuestras ganas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. Todo. Con todo lo que tenemos. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tienes clara cuál es tu función en esta casa espiritual? ¿Tienes clara cuál es tu tarea? Si no la tienes, mi hermano, mi hermana, esto es un motivo para que tú estés en oración, para que tú estés en constante comunión con Dios, para que estés meditando y preguntándote y analizándote y dándote cuenta, ¿para qué? ¿Para qué Dios te ha dado ciertos talentos, ciertos dones, ciertas fortalezas? ¿O qué no te ha dado? Pero necesitas poner manos a la obra si tú aún no tienes clara tu misión en esta casa. Y si tú ya la tienes clara, si tú ya lo sabes, la pregunta para ti también es, ¿estamos cumpliendo fielmente con nuestro propósito? Yo espero que sí, porque somos fieles representantes de Jesús. Somos fieles representantes del reino celestial aquí en la tierra. Y como ya dije antes, esto implica que el mundo sea impactado por nosotros, la iglesia de Cristo. Que seamos de influencia para el mundo y no al revés, no que el mundo sea de influencia para nosotros. Como dice Pablo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque a través de su ministerio se guarda y se lleva la verdad a otros. Dicho en otras palabras, así como las columnas, bueno, yo puedo observar aquí las columnas de esta casa. Así como las columnas de tu casa, de cualquier construcción, sostienen el peso de toda la estructura. Así la iglesia, así nosotros debemos sostener la verdad
para que el mundo pueda conocerla. Miren, un dato curioso. Anteriormente, las columnas de las construcciones eran usadas para pegar en ellas cualquier edicto del rey, cualquier edicto o dictamen del gobierno, para que de esa manera, al ser expuestos, el pueblo pudiera verlo y pudiera enterarse. Y familia, somos llamados a ser como esas columnas, en donde se publican esos edictos. Solo que nosotros somos columnas en donde se proclama y se defiende la verdad de la palabra de Dios. Y quiero concluir este tiempo compartiendo, entendiendo que cada miembro de la iglesia debe aprender. Como miembros de la iglesia de Cristo debemos aprender a cómo comportarnos en la casa de Dios, así como Pablo se lo escribe a Timoteo. Le dice, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, es decir, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Y no está hablando del lugar, del templo, del lugar físico, sino le dice cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es decir, cómo debes comportarte con los demás, que son tus hermanos. Debemos entender algo. Pablo está hablando acerca de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debe comportarse. Y nosotros entendemos que no podemos hacer algo que vaya en contra de nuestra cabeza, de nuestro líder, que es Cristo. Y si Pablo nos está diciendo que somos baluarte de la verdad, entonces toda mentira, toda calumnia, todo chisme, todo rencor, todo maltrato a nuestros hermanos, toda injusticia, toda trampa, todo mal pensamiento, toda mala palabra, todo mal deseo debe quedarse fuera de la casa de Dios. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! Tenemos que de verdad examinarnos, iglesia. Tenemos que analizarnos, tenemos que hacer una autoevaluación. ¿Cómo nos estamos comportando con la iglesia de Jesucristo? Con su casa. Debemos conducirnos bajo un temor reverente, entendiendo que cada miembro es valioso. Debemos honrar a cada persona que se reúne y debemos de apreciarle a cada uno de acuerdo al costo, de acuerdo a lo que le hemos costado. El mayor costo, la sangre de Jesucristo. Quisiera saludar a todos, a ver si me da tiempo. Está por aquí Hanna Jajana. Muy buenos días, Hanna. Mi hermana Moni, ¿qué tal? Muy buenos días. Hermana Patti Bo, nos vemos más tarde, si Dios lo permite, para festejar. María Sara González, muy buen día. ¿Qué tal? Brígida García, Leo Patiño, Blanca Barrientos, Dios le bendiga también. Eva Salazar, Angie Pedraza, Julián Pérez, Gerardo Arellano, Mercedes Rodríguez,
¿Cómo están? Un abrazo a todos ustedes, mi querido Armando, ¿cómo estás? Irma Argüelles, Josefina Cervantes, Francis Vargas, ¿qué tal a todos desde Monterrey? Hasta allá, Francis, un fuerte abrazo. Mi amigo del alma, gracias a Dios, así es. Apliquemos, es bien importante aplicar, no solo quedarnos con lo que escuchamos, sino llevar a la práctica. Amaya Itzel, mil bendiciones también para ti. Jackie, sí, un abrazo a nuestra hermana Patti, porque es su cumple. Bueno, ¿qué les parece si oramos para despedirnos? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, no hay palabras para agradecerte por el regalo de la vida, porque muchas veces solo abrimos los ojos y de manera natural, de manera cotidiana, comenzamos a vivir, comenzamos a ser. Pero qué importante es reconocer que cada día es un milagro. Y Señor, te agradecemos porque estamos vivos, porque hay salud, porque tú estás con nosotros, tú nos llevas de tu mano. Agradecemos tanto, Señor, la vida y lo que nos permites vivir como iglesia, como tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Mil bendiciones, como escribieron por ahí, y nos vemos pronto, primeramente Dios.